Saludos, estimada doctora Grace Arias. Mi nombre es Gabriela Caiza y voy a hablar sobre el control abstracto y el control concreto de constitucionalidad. El control abstracto de constitucionalidad se refiere a las acciones legales utilizadas para impugnar normas o actos que se considere contrarios a la Constitución. Su finalidad es garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico mediante la identificación y la eliminación de incompatibilidades normativas. El control concreto de constitucionalidad se centra en la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales y su finalidad es garantizar que en un caso judicial específico la aplicará de una norma o acto respete la Constitución. Las diferencias entre control abstracto y control concreto de constitucionalidad se basa en cuándo y cómo y quién puede cuestionar esta constitucionalidad dentro de una norma. Como naturaleza tenemos el control abstracto en juicio sobre la norma en sí misma y sin caso particular. Y en el control concreto tenemos que se da dentro de un proceso judicial concreto. ¿Quién pueden aplicarlo? En el control abstracto se dice que son ciertos actores autorizados como el presidente, el defensor del pueblo, etcétera. Y en el control concreto, cualquier persona que sea parte del proceso judicial que esté dentro, como órgano incompetente, la Corte Constitucional del Ecuador como control abstracto, como control concreto, jueces ordinarios o quienes puedan remitir la consulta a la Corte Constitucional. Por momento procesal, puede ser previo o posterior a la promulgación de la norma en el control abstracto y como control concreto solo ocurre cuando la norma ya está siendo aplicada dentro del caso. En efectos de decisión, en control abstracto generales, la norma puede ser expulsada del ordenamiento jurídico y en el control concreto solo afecta en este caso concreto, salvo que derive de la sentencia de la Corte. Como normas y objetos de control, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los reglamentos y los tratados en el control abstracto y en el control concreto cualquier norma aplicable en el proceso judicial que sea específico. Y en el procedimiento típico en la acción pública de inconstitucionalidad del control abstracto y del control concreto, excepción de inconstitucionalidad o consulta de la norma al juez. A continuación, los ejemplos sobre el control abstracto y el control concreto de constitucionalidad. La Asamblea Nacional aprueba una ley que limita el derecho de la reunión en espacios específicos públicos, exigiendo autorización previa del gobierno local para manifestaciones. ¿Qué sucede? El defensor del pueblo, considerado que esta norma viola los derechos constitucional de la protesta pacífica, presenta una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Como resultado, la Corte analiza la norma en sí misma, sin necesidad de un caso judicial. Luego de estudiar a la Constitución y los tratados internacionales, declara inconstitucional la disposición por violar derechos fundamentales. La norma queda derogada con efectos generales. En ejemplo de control concreto, supuestamente una persona es detenida por organizar manifestaciones sin haber solicitado permiso, conforme a la misma norma que exige autorización previa. Durante el juicio penal, su abogado argumenta que esa norma es inconstitucional, pues limita derechos garantizados por la Constitución, como la libertad de expresión y reunión. ¿Qué sucede en este caso? El juez del caso suspende el juicio, presenta una consulta de norma de la Corte Constitucional para que ésta sea determinada si la norma es o no es conforme a la Constitución y da como resultado el juez del caso
suspende el juicio, presenta una consulta de la norma constitucionalidad para que determine si la norma es o no es conforme a la constitucionalidad. Resultado. Si la Corte declara de norma inconstitucionalidad, el juez aplicará que el acusado podría ser absuelto. Gracias, estos fueron los ejemplos acerca del control abstracto y el control concreto de constitucionalidad.